Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la pesquisa oncológica en ginecología. Mi nombre es Jorge Mosquera, soy el expositor de la clase. Para empezar, hablaremos un poco de lo que es la epidemiología del cáncer de cuello uterino en Venezuela. Aquí vemos una publicación que fue realizada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, donde ellos hicieron un perfil de lo que es el cáncer en el país, mostrando que de la población total para el 2019, que es este número que tenemos acá, 28.515.829, el total de número de cáncer, de casos de cáncer fue de 61.979 y el número de muertes en el 2018 fue de 30.968. Todo esto representado en un 6.7% de incidencia en el cáncer de cuello uterino y un 6.2% de mortalidad para el mismo. ¿Okay? Vemos que incluso se estudió lo que es el programa de pesquisa que había en el país, como vemos representado aquí en el gráfico de la izquierda, donde ven que hay un programa de vacunación en contra del VPH, del cual no había información. Sí había un programa de pesquisa en el 2019, sí existía, era un programa que estaba organizado y se realizaba a través de la prueba de Papá Nicolau. ¿Ok? Pero vemos que hay un dato aquí que es bastante importante, que nada más del 10 al 50% de participación de la población. ¿Ok? Vemos que sí había un programa de detección temprana o unas guías de qué hacer para si se detectaba y había un sistema definido de cómo tratar a estos pacientes. Sin embargo, ellos realizan la acotación de que todos estos datos tenían cierto grado de incertidumbre porque no estaban publicados por organizaciones oficiales del gobierno del país. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela realizó unas publicaciones también de epidemiología. Vemos que ellos publican que el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar de todos los cánceres y que si no se toman medidas, se proyecta que para el 2040 habrá 460.000 casos, casi un 50% más que en el 2018. Y que más de 500, hay más de 500.000 mujeres con cáncer de cuello uterino anualmente, contando con 311.000 muertes. Vemos que el cáncer de cuello uterino ocupa la segunda causa de muerte oncológica en la mujer. Tenemos que la mayor incidencia ocurre en mujeres de 35 a 44 años y la mayor mortalidad ocurre en mujeres de 45 a 54 años. Y durante el 2019 se estima que una mujer en nuestro país perdió 24 años de vida por muerte prematura a causa de cáncer de cuello uterino. Un poco más de estas cifras que nos proporciona la Sociedad Anticancerosa de Venezuela es que a nivel mundial más de 300.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de cáncer de cuello uterino, lo que se traduce en una muerte cada 2 minutos. Tenemos que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en más de 40 países. Cada año se diagnostican casi 600.000 nuevos cánceres de cuello uterino y actualmente solo el 3% de países a nivel mundial han logrado una cobertura del 90% de la vacunación contra el VPH, mientras que el 12% de los países han logrado una cobertura de detección del 70%. Vamos a ver la importancia que tiene esto de la vacunación y del VPH más adelante en el seminario, y hay que recordar estos números porque de verdad que es algo importante. Sobre todo también porque hablan de que el 100% de los cánceres de cuello uterino tienen relación con la existencia del VPH en la paciente. Un poco más de números que nos da la Sociedad Anticancerosa de Venezuela es que si no se toman medidas, es casi seguro que las muertes por cáncer de cuello uterino aumentarán en un 50% para el 2030. Alrededor del 90% de todas las mujeres por cáncer de cuello uterino, de todas las muertes, perdón, ocurren en países de ingresos bajos a medianos, como lo es Venezuela. Tenemos que en nuestro país se estima que durante el 2019 se produjeron 1.885 decesos y 4.775 nuevos casos, siendo una tasa de incidencia anual de 23,82 y de mortalidad del 10,45. Vean la importancia de esto porque nos habla de que el cáncer de cuello uterino ya no se consideraría un problema de salud pública cuando todos los países alcancen una tasa de incidencia anual de 4 casos de este tipo de cáncer por cada 100.000 y como les dije anteriormente, vemos
que de 4, Venezuela está en una incidencia de 23.82, un número bastante alto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino? Vamos a tener lo que es el inicio precoz de la actividad sexual, ya que mientras más número de parejas sexuales, tenemos mayor riesgo de tener exposición al VPH, la promiscuidad, la inmunosupresión, ya sea tanto en mujeres con VIH, como mujeres que por alguna otra razón u otra patología reciben algún tratamiento con esteroides. El embarazo precoz, se habla de que las mujeres que tienen el primer embarazo desde los 17 a los 25 años tienen el doble de riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino comparado con las mujeres que tienen su primer embarazo después de los 25 años. El tabaquismo y el principal factor de riesgo, el más importante del que vamos a hablar el día de hoy, el VPH. Entonces, la Sociedad Americana del Cáncer en el 2020 publicó unas nuevas guías que se dice que cambiaron mucho los paradigmas porque establecieron una nueva manera o nuevas guías sobre quiénes tenemos que hacer la pesquisa. Ellos publicaron que en las edades de 21 a 24 años no es necesaria la pesquisa para el cáncer de cuello uterino. Y debemos empezar a los 25 años, hasta mujeres de 65 años, ¿cómo? Y siendo la manera preferida el test de VPH cada 5 años y más adelante vamos a ver por qué. Otra manera aceptable es el cotest, que es el test de VPH más el uso de la citología cada 5 años. Esta es una manera aceptable de realizar el screening. O la citología cada 3 años, que es lo que se venía haciendo casi que a nivel mundial durante los últimos años. Vemos que en las mujeres de 65 años en adelante no necesitamos pesquisa si las pruebas anteriores eran normales. Las pacientes post-histerectomía, en aquellas que no tenían historia de NIC2 o más en los pasados 25 años, no deben ir a pesquisa, y las pacientes vacunadas contra el VPH tienen que vacunar la pesquisa como las mujeres no vacunadas. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿Cómo hacemos nuestra pesquisa contra el cáncer de cuello uterino? Vamos a tener estas primeras 3 herramientas o las principales, que son la prueba de Papa Nicolau, el test de VPH y la colposcopia. En la prueba de Papa Nicolau vamos a tener que es algo sencillo, es un procedimiento que se usa para la obtención de células del cuello uterino y que se ha publicado que reduce hasta un 70% la mortalidad del cáncer de cuello uterino. Vemos que a la imagen a la derecha es un procedimiento sencillo donde simplemente usamos nuestro espéculo y realizamos un procedimiento para tener tanto muestras de células de endocervix como exocervix. ¿Okay? Este test va a tener ciertas ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Es un examen económico y fácil de realizar. Y por eso es que se usa en la mayoría de los países de ingresos medianos y bajos como arma para el screening de cáncer de cuello uterino. Pero ¿cuáles son las desventajas? Vamos a tener que existe el error humano, es decir, una mala toma tanto de la muestra o como de la persona que reporte los resultados de este test. Vamos a tener que puede haber una prueba mal tomada. Vamos a ver que tenemos una prueba que puede ser mal tratada, es decir, mal fijada o mal identificada, dándonos resultados erróneos, o que podemos tener un resultado alterado, ya que podemos tener varias situaciones que, tanto como la menstruación, como infecciones al momento de realizar nuestra prueba de Papa Nicolau, que nos pueden dar una alteración en el resultado final de la prueba. Algo que tenemos que tener importante es cuando sabemos que una citología fue satisfactoria. Es decir, tenemos que tener una prueba que fue correctamente identificada. Si fue hecha por citología de base líquida, debe haber al menos 5.000 células epidermoides en nuestra muestra. Y si fue una citología convencional, entre 8.000 a 12.000 células. Vamos a tener que estos resultados nos los pueden dar o nos van a estar reportados de varias maneras. Vamos a tener que nuestra citología puede estar reportada por lo que es ASC, que nos va a hablar de que son células escamosas atípicas. Esto puede tener un apellido, por decirlo de alguna manera, y es que puede ser ASC seguido por las letras US. Esto nos va a hablar de que son células de una importancia incierta, así que probablemente tengamos que o repetir nuestra prueba de citología o tener un seguimiento en intervalos más cortos de este tipo de pacientes, o cuando están reportados como una ASCH,
que vamos a tener que son células donde el alto grado de lesión intraepitelial no puede ser excluida. Así que estamos hablando de que probablemente haya lesiones de alto grado. ¿Qué quiere decir esto? También puede ser reportado como lesiones de L-Sil o H-Sil. ¿Ok? Que aquí estamos hablando de lesión intraepitelial escamosa, que puede ser de bajo grado o alto grado. O incluso nos puede dar que ya la paciente hay células cancerígenas en nuestra muestra. Esto es importante compararlo con los estudios histológicos que podemos tener, que esto puede ser lo que nos va a dar la manera que vamos a actuar en nuestros pacientes. Simplemente tenemos que tener una observación más cerca, en intervalos más cortos, o si ya directamente tenemos que ir a tratamiento, comparándolo con lo que son las células, que no vamos a hablar de histología cuando hacemos colposcopia, que es algo que vamos a discutir más adelante, ¿ok? Cuando tenemos un resultado NIC1 o displasia leve, NIC2 o NIC3, que ya puede ser una displasia moderada o severa, o si ya estamos hablando de una lesión cancerígena. La siguiente herramienta que tenemos es el test de BPH. ¿Por qué es importante el test de BPH? Porque la OMS nos dice que todas las mujeres activas sexualmente entrarán en contacto con el virus en algún momento de su vida. Y según la OMS, el 99% de los cánceres de cuello uterino están relacionados a la presencia de BPH. Tenemos la importancia de que hay subtipos, como son el 11, el 16 y el 18, que nos van a presentar un alto riesgo oncogénico. Entonces, la prueba de BPH, ADN, se puede utilizar como detección del cáncer de cuello uterino, junto con la prueba de Papa Nicolau, o sea, el co-testing en las mujeres de 30 años más, y también se puede usar en las mujeres que obtuvieron resultados ligeramente anormales en la prueba de Papa Nicolau, es decir, ASCUS, como se les expliqué anteriormente. Vamos a tener que este test de BPH-ADN se va a dividir en dos grandes tipos: las pruebas de amplificación de señal o las pruebas de amplificación de señal y ácido nucleico. ¿Cuáles son las ventajas de realizar este test de BPH? Vamos a tener que es un test que es altamente sensible para la detección, no es operador dependiente. Vamos a tener que nos permite la prolongación de intervalos en los screens de los pacientes, como le dije anteriormente, de 3 años ya se está hablando de 5 años. Y es un test que es mucho más efectivo en las pacientes postmenopáusicas. Pero tiene también sus desventajas, es decir, que tiene baja especificidad y que nos puede dar falsos positivos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de falsos positivos? Estamos hablando de todas aquellas mujeres que van a tener contacto con el virus de BPH, pero que su sistema inmunológico va a ser capaz de erradicar la infección. Entonces, estos son pacientes que no tienen que ser tratadas. Y al tener un test de BPH positivo, vamos a decir que estamos sobretratando a estos pacientes. Algo importante de este test, vamos a tener que fue lo que el estudio Athena, ¿okay? Que fue publicado entre el año 2010 y 2012. Ellos hablaron, bueno, el objetivo de este trabajo fue determinar el rendimiento del test para el BPH, el test COVAS, en 3 indicaciones. Utilizado como triaje para pacientes con prueba ASCUS en citología mayores de 21 años. Usarlo como co-testing en mujeres mayores de 30 años. O utilizarlo como primera línea de cribaje en pacientes mayores de 25 años. ¿Ok? Esto fue utilizado en un seguimiento durante 3 años. ¿Y qué resultados nos dio este estudio? Okay, que pacientes con NIC2, el 82% tenían un test de BPH positivo, pero solo el 48% tenían la citología alterada. Hablando de pacientes de NIC3, tenían un 92% test de BPH positivo, pero solo el 52% tenían la citología alterada. Entonces esto nos habla de una superioridad del test de BPH con respecto a la citología. Y como último resultado, vamos a tener que la prueba de BPH resultó más sensible, pero menos específica que la citología en base líquida para identificar aquellas lesiones NIC3. Otra cosa importante que tenemos que hablar del BPH, como ya vimos que tiene 99% de relación con los cánceres de cuello uterino, es la vacuna. Vamos a tener que hay varias vacunas que ya se han estado desarrollando. Tenemos varios tipos, como es una que es la bivalente, con el nombre
comercial de Cervarix, la tetravalente, que nos va a proteger contra los virus 6, 11, 16 y 18, se encuentra en Venezuela, el primer lugar donde estuvo disponible fue en la Unidad de Salud Femenina, en el Grupo Médico Santa Paula en Caracas, bajo el nombre de Gardasil. Actualmente se encuentra también disponible en varios lugares del país. Y también tenemos lo que es la vacuna nonavalente, que nos protege contra todos los virus de VPH que están expuestos. Vamos a tener que la vacuna Cervarix fue aprobada para niñas y mujeres jóvenes de 10 a 25 años. Importante recalcar aquí que veamos que ya desde los 10 años las personas pueden ser vacunadas. Y el Gardasil fue aprobado por la FDA en los Estados Unidos para personas de ambos sexos, entre los 9 y los 26 años de edad, y recalcando la importancia de que hablamos de ambos sexos, porque el hombre también entra en contacto con VPH y es también capaz de transmitir el virus VPH. Por eso la importancia de vacunar a los hombres. Y estamos hablando ahora de nuestra otra herramienta, o la última, que es la colposcopia. Vamos a tener que es un procedimiento mediante el cual se va a observar el cuello uterino para detectar zonas con alteración, con la finalidad de realizar una biopsia dirigida. Vamos a tener en cuenta que esto tiene que ser realizado y analizado por personal entrenado, lo que hace que no sea una prueba de fácil reproducción o que se pueda realizar como de entrada para realizar este cribaje, por eso, o sea, es de difícil acceso, sobre todo para los países de bajo ingreso. Vamos a tener que el resultado va a ser interpretado, por lo menos con varios scores. Aquí tenemos un ejemplo, lo que es el Sweet Score o sueco. Vamos a tomar varios parámetros en cuenta, ¿ok? Como es la captación de ácido acético por el cuello uterino, los márgenes y la superficie, la presencia o no de vasos, el tamaño de la lesión y la captación de yodo. Esto vamos a tener una suma, que vamos a tener un total, que esta nos va a llevar de 0 a 10. Si es de 0 a 5, tenemos que es una paciente que no requiere biopsia. Si el resultado es de 5 a 7, requiere biopsia. Y si nos da un resultado mayor de 8, estamos hablando de que esto muy probablemente sea ya una neoplasia intraepitelial de alto grado y podemos incluso saltarnos el proceso de la biopsia e ir directamente a tratar. Aquí los Estados Unidos también publicaron una guía de más o menos cómo para simplificar y mejorar el cribaje en cuanto al cáncer de cuello uterino. Vemos que lo importante es aquí las pacientes que tienen un cuello uterino normal, cuando ya entran en contacto con el virus de VPH, vemos que ya este test de VPH, ya en este preciso momento, nos va a cambiar y nos va a decir que son pacientes que algo está pasando en este cuello uterino. Ya hay cambios y ya son pacientes en los que tenemos que hacer un seguimiento bien estricto. ¿Ok? De repente antes, en las citologías, los NIC1, no les dábamos tanta importancia, pero ya aquí estamos hablando de que esto ha sido algo que ha cambiado paradigmas para el seguimiento de los pacientes. Y para finalizar, tenemos que la OMS está promocionando o queriendo dar cuáles son los objetivos para el año 2030. Ellos están promoviendo que tratar de que para el 2030 el 90% de las niñas a nivel mundial estén vacunadas contra el VPH antes de los 15 años. El 70% de las mujeres de los 35 a los 45 años sean testeadas con una prueba de alto rendimiento y que el 90% de las mujeres con cáncer cervical reciban tratamiento para lesiones precancerosas o cáncer invasivo. Gracias. Muy bien, Jorge. Te felicito.